esta es la segunda parte del tema estequiometría, conversiones estequiométricas. ¿Ok? La clase pasada vimos conversiones de mol a mol y de mol a masa. Y dentro de esta clase vamos a repasar la última conversión que fue de mol a masa. Vimos esta ecuación química balanceada. Sabemos que para las conversiones estequiométricas hay que utilizar la cantidad de moles, que esos son los valores de coeficientes que nos indican la cantidad de moles que cada uno de los compuestos aporta, ¿sí? Cuando no presenta un coeficiente, sabemos que es un mol, porque es una vez, que la vez que se repite este compuesto, y cuando tiene o presenta coeficientes, como en este caso el 3, representa que hay 3 moles, ¿sí? O 3 veces participa ese compuesto en la reacción, ¿sí? Cada uno de los compuestos va a tener una relación, una cantidad de moles que va a servir para hacer estas conversiones estequiométricas. Y también recuerden que tenemos que calcular o saber la masa molar de cada uno de estos compuestos, pero recuerden que la masa molar es solo la masa que hay o que corresponde a un mol de ese compuesto. Es decir, que aunque tenga 2 moles o aunque 2 moles participen en la reacción, nosotros solo consideramos la masa que aporta un solo mol. Es decir, en este caso, un solo átomo de azufre sumado a la masa molar de un solo átomo de azufre sumada a la masa molar o la masa atómica de 2 átomos de oxígeno, que sería 64,04 gramos. ¿Ok? Y con eso vamos a hacer nuestras conversiones. Recordemos que para una conversión de mol a masa, lo que se nos da o en la pregunta nos piden calcular los gramos, que es la masa que vamos a convertir, y nos dan los moles de un compuesto, que son los que vamos a utilizar para la conversión, y entonces relacionan dos compuestos dentro de la misma ecuación química, ya sean un reactivo con un producto, como en este caso, que están relacionando oxígeno con dióxido de carbono, o pueden relacionarse dos reactivos o dos productos. Entonces, aquí nos piden calcular los gramos de oxígeno que se necesitan para formar 4,5 moles de dióxido de carbono. El dato que se nos da, que son los 4,5 moles de dióxido de carbono, es lo que nosotros escribimos primero en la operación. Y ponemos el paréntesis. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir los moles de dióxido de carbono a moles de oxígeno. Para esto vamos a utilizar la relación de moles de la ecuación de esos dos compuestos. Entonces vemos que la relación es que por cada 3 moles de oxígeno que reaccionan, se forma un mol de dióxido de carbono. Entonces, esa relación la escribimos. Nosotros vamos a poner la que corresponde a los moles del compuesto que estamos iniciando en la parte de abajo para poder cancelar estas unidades y que nos quede en los moles de la unidad o del compuesto que necesitamos. ¿Ok? Y entonces tenemos esta primera relación, ¿sí? Donde por cada 3 moles de oxígeno se forma un mol de dióxido de carbono y eso nos lo da la ecuación química balanceada. Pero la respuesta no la queremos en mol de oxígeno, la queremos en gramo. Entonces tenemos que hacer una segunda conversión, un segundo paso, donde vamos a convertir estos moles de oxígeno a gramos de oxígeno. Para ello vamos a utilizar la relación de la masa molar del oxígeno, ¿sí? Donde vamos a utilizar esta masa molar que le corresponde a un mol de oxígeno. Entonces ponemos nuestros datos y escribimos la unidad de mol en la parte de abajo para poder cancelar también estas unidades y que la respuesta nos quede en gramos de oxígeno. Y ahora sí, ya tenemos puestos nuestros paréntesis y ahora lo único que hacemos es multiplicar por la calculadora. Y entonces sabemos que tenemos que multiplicar 4,5 por 3, dividirlo entre 1, ¿sí? Esa respuesta la vamos a multiplicar por 31,98 y luego la vamos a dividir entre 1 y nos da la respuesta, que es de 431,76 gramos. Y entonces eso significa que 4,5 moles de dióxido de carbono que se forman requieren de 431,73 gramos de oxígeno en la reacción para que estos 4,5 moles se formen. Y así es como hacemos las conversiones o las relaciones estequiométricas. Estamos relacionando dentro de una misma ecuación balanceada
ciertas operaciones para saber cuántos gramos o cuántos moles se necesitarían de un compuesto para formar otro en otra unidad, a lo mejor en moles o en gramos también. ¿Ok? Y entonces, esto es lo que hicimos nosotros en la clase pasada de conversiones de mol a masa. Ahora vamos a ver conversiones de masa a mol. Vamos a hacer el paso, vamos a invertir estos pasos y vamos a ver qué pasaría si ahora nos dan la masa de un compuesto y nos piden calcular los moles de otro. Entonces, por ejemplo, esta pregunta nos dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen, se forman, si también se forman 500 gramos de óxido de azufre? Entonces ahora vamos a relacionar los dos productos, ¿sí? Y nos preguntan, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se formarán? ¿Sí? Si también se producen 500 gramos de óxido de azufre, ¿sí? Son dos compuestos diferentes. Ponemos el dato que se nos da, que son 500 gramos de óxido de azufre. Y ahora vamos a convertir esos gramos de dióxido de azufre a moles de CO2. Para hacer esto, primero hay que convertir los gramos de dióxido de azufre, perdón, de óxido de azufre a moles de óxido de azufre. Entonces, para hacer esto, tengo que utilizar la relación molar del óxido de azufre. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo cambiar estos gramos de óxido de azufre y relacionarlo con el mol de óxido de azufre, ¿sí? Porque sabemos que esa es la relación molar. Entonces, nosotros escribimos y sabemos que por cada mol de óxido de azufre hay 64.04 gramos. ¿Por qué sabemos que esto hay en un mol? Porque sacamos nosotros la masa molar y sabemos que la masa molar es lo que le corresponde a un mol de ese compuesto, ¿sí? Entonces, nosotros escribimos esto en los paréntesis de esta forma. Ponemos los gramos de azufre en la parte de abajo porque queremos cancelar las unidades, ¿sí? Recuerden que tenemos que cancelar unidades y hay que ordenar esto en los paréntesis. Ahora, ya hicimos este procedimiento y si nosotros multiplicamos 500 por 1 entre 64.04, vamos a obtener la cantidad de moles de óxido de azufre. Pero lo que nos pide el problema son óxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono. Entonces hay que hacer una segunda conversión. Vamos a convertir los moles de óxido de azufre a moles de óxido de carbono. Entonces, para hacer esto, utilizamos la relación de moles que hay en la reacción química. Y sabemos que cada vez que se forma un mol de dióxido de carbono, se forman también 2 moles de dióxido de azufre. Entonces, esta relación nos sirve para llenar estos espacios. Y en la parte de abajo, ¿qué vamos a poner? Los moles que le correspondan al dióxido de azufre para poder cancelarlos. Entonces, en la reacción se necesitan se producen más bien 2 moles de dióxido de azufre y también se forma un mol de dióxido de carbono. Entonces recuerden que los moles de dióxido de azufre van abajo para poder cancelar estas unidades y que la respuesta nos quede en moles de dióxido de carbono. ¿Ok? Y ahora sí, realizamos nuestra operación en la calculadora. 500 por 1 entre 64.04 gramos, le damos igual y eso lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 2. Y la respuesta es de 3.9 moles de dióxido de carbono. Y es decir, si se producen 500 gramos de óxido de azufre, quiere decir que se están formando también 3.9 moles de dióxido de carbono, ¿sí? Estas son relaciones como reglas de 3, ¿sí? Pero tenemos que escribirlas de esta forma para no confundirnos. Y recuerden ir escribiendo en la parte inferior de la relación del paréntesis la unidad anterior que queremos cancelar, ¿sí? Para que nosotros podamos obtener el resultado correcto en la unidad correcta, ¿ok? Las conversiones de masa a mol, como ustedes ya lo pudieron notar, es cambiar de lugar este tipo de operaciones. Ahora vamos a relacionar primero los conceptos de masa molar porque vamos a convertir esos gramos que se nos dé a moles del mismo compuesto y luego los vamos a convertir a moles de otro compuesto. ¿Ok? En el caso de mola masa, lo que hacíamos primero era convertir a moles del otro compuesto y luego hacíamos su relación molar. ¿Ok? Entonces, en este caso es como que el procedimiento inverso.
Y ahora vamos a ver otro ejercicio de estos. Para esto vamos a utilizar o vamos a repasar el balanceo, ¿sí? Porque luego por ahí tienen algunos errores todavía al balancear. Y vamos a utilizar esta reacción química. Una reacción que ustedes ya balancearon en sus ejercicios. Y tenemos este reactivo que va a reaccionar para producir dos productos. ¿Ok? Entonces balanceamos y primero tenemos aluminios. Contamos en el lado de reactivos tenemos dos aluminios y en el lado de productos tenemos uno. ¿Qué hacemos para balancearlo? Pues en el lado de productos nosotros multiplicamos por 2 para poder tener o balancear a los aluminios. Y este 2 lo tenemos que poner como coeficiente, no lo olviden, para poder balancear. ¿Ok? Ahora vamos a balancear oxígenos. En el lado de reactivos tenemos 3, ¿sí? Porque eso nos marca el subíndice. Y en el lado de productos tenemos 2, ¿ok? Solamente tenemos 2 oxígenos acá. Para balancear 3 y 2, tenemos que multiplicar por un valor para que nos dé el mínimo común múltiplo, que sería 6. Entonces, en el lado de reactivos multiplicamos por 2 para que nos dé 6. Y en el caso de los productos multiplicamos por 3 para que nos dé 6. Esos valores los ponemos también como coeficientes. Ahora, fíjense, tenemos que corroborar de nuevo que todo esté balanceado. Aluminios en reactivos. Ahora tenemos dos moléculas de este compuesto, 2 moles, ¿sí? Y ahora ya no tenemos 2 aluminios, tenemos 4 aluminios en reactivos. Entonces 2 por 2, 4, ¿sí? Y eso significa que tenemos que rebalancear acá. Ya no tenemos solo 2, ahora tenemos que buscar que sean 4. Entonces, ¿por cuánto tenemos que multiplicar este 2 para que se pueda alcanzar el 4? Pues por 2 nuevamente. Y entonces, como multiplicamos por 2 otra vez, entonces ahora multiplicamos este coeficiente 2 por 2 y ahora debe ser 4. ¿Ok? Aquí es el error que muchos cometieron en sus ejercicios de balanceo porque no volvieron a agregar la cantidad de aluminios que necesitaban y se quedaron con el coeficiente 2. ¿Ok? Esos coeficientes pueden cambiar, recuérdenlo, cuando nosotros rebalanceamos. Y bueno, ahora corroboramos oxígenos. Tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Y acá tenemos 3 por 2, 6 oxígenos. ¿Ok? Entonces ahora sí nuestra reacción está balanceada. Y esa es la que vamos a estar utilizando para los ejercicios de esta clase. ¿Qué tipo de reacción es esta? Cuando nosotros tenemos solamente un reactivo y este reactivo se separa en dos productos, es un tipo de reacción de descomposición. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer conversión de masa a mol. Vamos a seguir practicando conversiones de masa a mol, pero vamos a utilizar esta reacción química balanceada. Ya está balanceada, ya la comprobamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar la relación de moles que hay. ¿Sí? Recuerden que la relación de moles la sacamos por los coeficientes que van a estar presentes en la reacción. Entonces, aquí sabemos que ¿cuántos moles participan? 2. Aquí sabemos que participan 4 y aquí que participan 3 moles. ¿Ok? Entonces ya tenemos la relación de moles, pero también, como vamos a hacer conversiones de masa, pues necesitamos también la masa molar. Y es importante que no olviden que la masa molar corresponde a un mol de ese compuesto. ¿Ok? Entonces sacamos o calculamos las masas molares y la primera la tenemos que calcular con la masa atómica de aluminio por 2 y la masa de oxígeno por 3 y la sumamos. La masa de aluminio solamente de un solo aluminio, la masa del oxígeno pero multiplicado por 2 porque son 2 oxígenos y entonces obtenemos las masas molares de cada uno de estos compuestos. ¿Ok? Esto compruébenlo con sus ejercicios, compruébenlo ustedes con sus operaciones para ver que las masas molares sean las correctas, ¿sí? Y eso nos va a servir para las conversiones. Ahora, si les preguntan cuántos moles de oxígeno se forman si se producen también 40 gramos de aluminio. Entonces, ahora vamos a relacionar estos dos compuestos. Y ponemos el dato que se nos da, 40 gramos de aluminio, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar
Entonces, y lo vamos a dividir. Entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Si tenemos 40 gramos de aluminio y nos piden calcular moles de oxígeno, aquí lo que tenemos que hacer es convertir primero esa masa de aluminio a moles de aluminio, ¿sí? Entonces, utilizamos la relación de la masa molar. Basándonos en esto, ¿no? En un mol de aluminio hay 26.98 gramos. Y entonces ponemos esa relación, ¿sí? Un mol de aluminio tiene 26.98 gramos de aluminio. Ponemos los gramos abajo porque hay que cancelarlos, ¿sí? Cancelamos unidades y ahora ya tenemos con esta operación resolviéndola, multiplicando el 40 por 1 y dividiéndolo entre 26.98, tenemos moles de aluminio. Pero no nos piden moles de aluminio, nos piden moles de oxígeno. Entonces lo que hay que hacer es convertir esos moles de aluminio a moles de oxígeno. Entonces necesitamos una segunda operación donde vamos a relacionar ahora los moles de la ecuación. Y entonces sabemos que en una reacción se producen 4 moles de aluminio cuando también se producen 3 moles de oxígeno. Y entonces ponemos esa relación, ¿sí? Por cada 3 moles de oxígeno también se forman 4 moles de aluminio. Ponemos los moles de aluminio abajo para cancelar unidades y ahora sí la respuesta nos va a quedar en moles de oxígeno, ¿ok? Y ahora sí calculamos, o sea, ponemos nuestros valores en la calculadora. 40 por 1 entre 26.98, ese valor por 3 entre 4 y nos da la respuesta que es de 1.11 moles de oxígeno. ¿Ok? Recuerden ser muy ordenados y poner sus paréntesis, que se vean bien los paréntesis para que ustedes no se confundan y poner la respuesta con las unidades correctas. Recuerden que la respuesta con las unidades tiene que estar completo para que sea la respuesta. No pueden poner solo el valor del número, tienen que poner a qué unidad le pertenece, es decir, moles de oxígeno, porque es lo que ustedes les preguntaron o lo que ustedes están calculando. Muy bien, ahora vamos a hacer otra conversión de masa a mol. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos 100 gramos de el reactivo, óxido de aluminio, y nos preguntan cuántos moles de oxígeno se forman, ¿sí? ¿Cuántos moles de oxígeno se formarán si reaccionan 100 gramos de óxido de aluminio en la reacción? Y entonces vamos a poner nuestro dato, que son 100 gramos de óxido de aluminio. Estos 100 gramos o esta masa la vamos a convertir a moles de óxido de aluminio. Vamos a poner nuestros valores acá, esto utilizando la relación de masa molar, ¿sí? Que sabemos que por cada mol de óxido de aluminio hay 101.93 gramos. Lo escribimos, ponemos los gramos en la parte de abajo para cancelar unidades, ¿sí? No se olviden de ese dato, es muy importante. Y ahora vamos a tener la respuesta en moles de aluminio, de óxido de aluminio. Pero como son estos moles los que nos piden o nos preguntan, tenemos que hacer esta conversión de estos moles de óxido de aluminio a moles de oxígeno. Entonces, para esto, vamos a utilizar la relación de moles de la ecuación y sabemos que por cada 2 moles de óxido de aluminio que reaccionan, se forman 3 moles de oxígeno. Entonces ponemos esos datos en nuestros paréntesis. Ponemos abajo los moles de óxido de aluminio porque son los que vamos a cancelar, las unidades que vamos a cancelar. Y nos va a quedar la respuesta en moles de oxígeno. Y ahora lo único que hacemos es multiplicar 100 por 1 entre 101.93 en la calculadora. Ese valor lo vamos a multiplicar por 3 y luego lo vamos a dividir entre 2. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a tener la respuesta que es de 1.47 moles de oxígeno. ¿Ok? Y entonces sabemos que por cada 100 gramos que nosotros pongamos de este compuesto, vamos a obtener 1.47 moles de oxígeno. ¿Ok? Y entonces así vamos haciendo las relaciones. Ya saben hacer relación masa a mol. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer otra. Ahora tenemos 55 gramos de aluminio y nos preguntan cuántos moles de
óxido de aluminio se necesitan para producir esos 55 gramos de aluminio? Ponemos el dato que se nos da en el problema, 55 gramos de aluminio, no se confundan con el elemento o el compuesto que les dan. Y ahora vamos a abrir paréntesis y aquí vamos a poner de nuevo la relación masa molar porque vamos a convertir esos gramos de aluminio a moles de aluminio. Para ello vamos a utilizar la masa molar, ¿sí? Que en este caso son 26.98 gramos de aluminio por cada mol de aluminio, ¿sí? Recuerden que eso es en relación a un mol. Lo escribimos y ponemos los gramos en la parte de abajo, ¿sí? Por cada un mol de aluminio hay 26.98 gramos. Esto lo hacemos para cancelar unidades, ponemos los gramos abajo y ahora la respuesta la tenemos en moles de aluminio. Pero no es la respuesta definitiva. Tenemos que calcular o relacionar esos moles de aluminio con los moles de óxido de aluminio. Entonces, hacemos un nuevo paréntesis con la relación de la ecuación, ¿sí? Que sabemos que por cada 2 moles de óxido de aluminio se producen 4 moles de aluminio. Y entonces hacemos esta relación, la ponemos en los paréntesis, escribimos abajo los moles de aluminio porque son los que vamos a cancelar por las unidades, ¿sí? Recuérdenlo. Y ahora las unidades que nos va a quedar es en moles de óxido de aluminio. Y ahora sí, multiplicamos 55 por 1 entre 26.98. Luego ese valor lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 4 y nos da la respuesta que es 1.02 moles de óxido de aluminio. Y entonces ya sabemos que por cada 55 gramos de aluminio que se forman, se necesitan 1.02 moles de óxido de aluminio, ¿sí? ¿Ok? Ya van viendo la relación entre masa a mol. Ahora vamos a hacer la última conversión estequiométrica, que es conversión de masa a masa. ¿Qué pasa cuando nos dan la masa de uno de los compuestos y nos dicen o nos preguntan cuánta masa de otro compuesto se necesita o se va a formar? Para esto, por ejemplo, vamos a seguir utilizando estos conceptos de la cantidad o la relación de moles que hay en la ecuación. Las masas molares también las vamos a seguir utilizando. Y fíjense, vean el procedimiento. Ahora tenemos esta pregunta. Nos preguntan cuántos gramos de óxido de aluminio se necesitan para producir 55 gramos de aluminio. Similar a la pregunta anterior, solo que ahora nos preguntan gramos, ¿no? Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir escribiendo nuestros datos y vamos a ir convirtiendo poco a poco, ¿sí? Para que vean ustedes qué es lo que tenemos que hacer. Primero vamos a poner nuestros gramos de aluminio, ¿ok? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Convertir estos gramos de aluminio a moles de aluminio. Entonces, como es del mismo elemento, lo que vamos a convertir los gramos de aluminio a moles de aluminio, vamos a utilizar la relación de la masa molar solamente del aluminio. Esto ya lo sabemos hacer, ponemos nuestros datos, sabemos que por cada mol de aluminio hay 26.98 gramos, los gramos abajo para cancelar unidades, y ya tenemos moles de aluminio. Ahora ya podemos convertir esos moles a moles de óxido de aluminio. ¿Cómo? Con la relación de los moles de la ecuación. Ponemos esa relación, ¿sí? Escribiendo los moles de aluminio en la parte de abajo. La relación tiene que ser la misma que nos dice la ecuación, ¿ok? Recuerden, por cada 2 moles de óxido de aluminio se forman 4 moles de aluminio, ¿ok? Entonces ponemos las unidades que se van a cancelar contrarias, ¿sí? Y ahora la respuesta la vamos a tener en moles de aluminio. Pero no la queremos en moles de óxido de aluminio, la queremos en gramos. Entonces, lo que tenemos que hacer es una tercera conversión donde vamos a utilizar de nuevo la relación masa molar, pero ahora ya no de aluminio, sino de óxido de aluminio. Y entonces sabemos que en cada mol de óxido de aluminio hay 101.93 gramos. Entonces hacemos esta conversión. Por cada mol de óxido de aluminio hay 101.93 gramos de óxido de aluminio. Esto lo ponemos de esta manera para cancelar moles
de aluminio, de óxido de aluminio, y quedarnos con la respuesta en gramos de óxido de aluminio. Y entonces, ahora sí, hacemos la multiplicación por la calculadora. 55 por 1 le damos igual, entre 26,98 le damos igual, lo multiplicamos por 2, lo dividimos entre 4 y ahora lo multiplicamos de nuevo por 101,93 y lo dividimos entre 1. Y ahora sí vamos a tener la respuesta en gramos, que es de 103,89 gramos de óxido de aluminio. ¿Ok? Haciendo todo este procedimiento es como llegamos a la respuesta de este ejercicio. Fíjense que la conversión de masa a masa ya no es un solo paso, ni dos, sino que ahora necesitamos un tercer paso para convertir esos moles en masa mediante la relación masa molar. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio más, vamos a ver este. Entonces, ahora nos piden cuántos gramos de óxido de aluminio se necesitan para producir 600 gramos de oxígeno. Entonces, para esto vamos a necesitar el mismo procedimiento. Vamos a convertir esos 600 gramos de oxígeno. Primero los vamos a convertir a moles de oxígeno. Para ello vamos a realizar la operación con la relación masa molar de solo el oxígeno, poniendo o lo que nosotros sabemos, el dato que nosotros sabemos, que es que por cada mol de oxígeno hay 31,98 gramos de oxígeno. ¿Ok? Los gramos van abajo para cancelar unidades. Y ahora la respuesta la tenemos en moles de oxígeno. Ahora estos moles los podemos convertir a moles de cualquier otro elemento o cualquier otro compuesto, pero lo queremos convertir a moles de óxido de aluminio porque es lo que nos piden o la respuesta que nosotros queremos calcular. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a utilizar la relación de la ecuación de los moles, ¿sí? Y sabemos que por cada 3 moles de oxígeno que se forman, reaccionan 2 moles de óxido de aluminio. Y entonces tenemos esta relación, ¿sí? Los moles de oxígeno quedan abajo para cancelar unidades. Y ahora la respuesta la vamos a tener en moles de óxido de aluminio. Pero la necesitamos en masa, en gramos. Entonces ahora hay que hacer otra conversión con la relación masa molar. Y entonces ahora sí, vamos a poner en un mol de óxido de aluminio hay 101,93 gramos de óxido de aluminio porque es la masa molar, ¿sí? La masa que hay en un mol. Y ahora sí, ponemos los moles abajo para cancelar unidades y la respuesta nos va a quedar en gramos de óxido de aluminio. Como ya tenemos todo esto puesto, ahora sí multiplicamos por la calculadora. 600 por 1 entre 31,98. El resultado lo vamos a multiplicar por 2. Luego lo vamos a dividir entre 3. Luego lo vamos a multiplicar de nuevo por 101,93 y lo vamos a dividir entre 1. Y la respuesta es 1247,92 gramos de óxido de aluminio. ¿Ok? Entonces, fíjense, partimos de masa de un compuesto y el resultado fue la masa de otro compuesto. Por eso es que se llama conversión de masa a masa. ¿Ok? Y vamos a hacer este último. Nos dicen cuántos gramos de aluminio se producen si reaccionan 125 gramos de óxido de aluminio. Entonces, ahora el dato que nos dan, ¿sí? Es la masa del óxido de aluminio, 125 gramos, y vamos a convertir esa masa a masa de aluminio. Para esto, el primer paso es convertir esa masa de óxido de aluminio en moles de óxido de aluminio. ¿Ok? Y entonces, sabemos nosotros que la relación masa molar la obtenemos de aquí, ¿sí? De este compuesto. Y sabemos que por cada mol de óxido de aluminio se producen o se agregan 101,93 gramos de óxido de aluminio. Cancelamos unidades, por eso está aquí abajo el gramos. Y ahora sí, la respuesta la tenemos en moles de óxido de aluminio. Y ya podemos hacer esta conversión entre diferentes compuestos. ¿Ok? Y ahora queremos nosotros convertir los moles de óxido de aluminio en moles de aluminio. Esto lo vamos a utilizar con la relación de la ecuación
Y sabemos que por cada 2 moles de óxido de aluminio se forman 4 moles de aluminio. Ponemos esta relación, ¿sí? Los moles de óxido de aluminio quedan abajo para cancelar estas unidades y quedarnos con los moles de aluminio en, en la respuesta. Pero como no necesitamos moles, sino necesitamos gramos, ahora hay que hacer una última conversión utilizando la relación masa molar, pero ahora del aluminio. Sabemos que en un mol de aluminio hay 26.98 gramos. Los moles lo ponemos abajo, o el mol lo ponemos abajo para cancelar esta unidad y que ahora nos quede la respuesta en gramos de aluminio. ¿Ok? Y ahora sí, ya escoramos todo nuestro procedimiento y ahora lo único que hacemos es multiplicar por la calculadora. 125 por 1 entre 101.93. Luego lo vamos a multiplicar por 4 y lo dividimos entre 2. Luego lo vamos a multiplicar por 26.98 y lo dividimos entre 1. Y el resultado es de 66.17 gramos. Y con esto ustedes ya aprendieron a realizar conversiones masa a masa. ¿Sí? Partimos de la masa de un compuesto hasta llegar a la masa de otro compuesto. Eso sería todo por este tema, por este video. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, les recomiendo también buscar videos en internet, buscar videos en YouTube para que vean otro tipo de ejercicios, otro tipo de formas de explicar estos ejercicios. Tienen que ustedes calcular, recuerden que tienen que tener una ecuación balanceada y poder calcular las masas molares para que ustedes puedan realizar estos procedimientos de forma sencilla. Son procedimientos que necesitan organización y que ustedes estén bien atentos a lo que van haciendo. ¿Ok? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la dicen por plataforma. ¿Ok? Eso sería todo por esta clase. Muchas gracias.